Buenas, ¿cómo están? Para hoy tenemos una ecuación y vamos a hallar el valor de x, de y y de z por medio de Gauss-Jordan. Lo primero que debemos hacer para rellenar este determinante es bajar los números enteros que acompañan las letras x, y y z. Aquí podemos ver un 1 que está invisible, pero va ahí. Lo vamos a bajar 1. Aquí podemos ver un menos 1. Aquí podemos ver un menos 1, pero que acompaña a z. Y lo vamos a colocar ahí. Vamos a colocar así sucesivamente con todas estas letras que están ahí. Tenemos 1, menos 1, tenemos 1 acá, tenemos aquí para x 1, aquí y 1, y aquí para menos z tenemos menos 1. Y estos números 18, 18, 18 y 8 lo vamos a bajar normalmente. 18, 18 y 8. A toda esta fila la vamos a llamar f de 1. A la segunda fila la vamos a llamar f de 2 y a la última f de 3. Lo primero que debemos hacer que Gauss-Jordan nos pide para rellenar este determinante de acá, lo que nos dice Gauss-Jordan es que este primer número debe ser 1. Como lo tenemos ahí 1, pues simplemente lo bajamos. Pero acá en esta fila 2 de la columna primera, estos dos 1 y 1 deben ser 0. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente cogemos a f de 2 y le vamos a restar lo de f de 1, que f de 1 sigue siendo 1. Y aquí tenemos un 1 menos 1 nos daría 0. Para la fila 3 vamos a hacer lo mismo, menos f de 1, porque aquí tenemos f de 3, que es 1, menos 1 nos daría 0. La fila 1 vamos a colocarla tal y como está, menos 1, vamos a bajar este menos 1, y vamos a bajar este 18. Ahora, para esta fila 2, como aquí nos dice la fórmula f de 2 menos f1 y aquí f de 2 nos vale menos 1 menos f de 1 y menos por menos nos dará más, pues aquí nos queda un positivo y uno negativo, pues se cancelan y nos da el valor de 0. En esta f de 2, que es aquí 1, y nos dice que menos f de 1 menos f de 1 y menos por menos nos da más, entonces haríamos una suma. 1 más 1 nos daría 2. Pasamos a la siguiente columna, que es f de 2, que aquí f de 2 nos vale 18, menos, aquí nos dice menos f de 1, 18, 18 positivo y 18 negativo se cancelan y nos da 0. Aquí pasamos a la segunda columna, que es f de 3, aquí tenemos un 1 menos f de 1 y f de 1 aquí nos vale 1 negativo. Y este menos por menos nos da más y 1 más 1 nos da 2. Pasamos a la siguiente columna, f de 3, que aquí f de 3 nos vale menos 1 menos f de 1 menos f de 1, que es menos 1, pues haríamos la multiplicación de signos, menos por menos nos dará más y nos queda 1 positivo menos 1 negativo, pues nos da 0. Pasamos a la siguiente columna, que es f de 3, que es 8, menos f de 1 y f de 1 sigue siendo 18. Y nos da como resultado 8 menos 18, nos da como resultado menos 10. Para completar el determinante que sigue, dejamos toda la columna 1, la bajamos tal y como está, 1, 0 y 0. Aquí en la fila 1 la vamos a dejar toda tal y como está, menos 1, menos 1 este de acá y 18. Aquí como en la columna 2 de la fila 2, aquí el Gauss-Jordan nos dice que pasemos este 0 a 1. La siguiente fórmula sería, cogemos la fila 2, f de 2 más 1 medio por f de 3. Como en esta operación tenemos aquí primero una multiplicación, vamos a hacer primero esa multiplicación. F de 3, que f de 3 nos vale 2 por 1 medio, pues nos daría 1.
más f de 2 y aquí f de 2 vale 0, pues nos daría 1. En la siguiente columna tenemos f de 3, que f de 3 nos vale 0. Todo número multiplicado por 0 pues nos da 0, más f de 2 y f de 2 nos vale 2. Bajaríamos el 2. En la siguiente columna f de 3, aquí f de 3 vale menos 10 por 1 medio, pues nos quedaría menos 5, más f de 2 y f de 2 aquí sería 0, pues colocaríamos menos 5. Pasamos a la fila 3 y en la columna 2 simplemente bajamos el mismo número que tenemos, 2, 0 y menos 10. Ya rellenamos este determinante o matriz 3 por 3. Para esta primera columna bajamos toda esta columna que tenemos acá, 1, 0 y 0. Luego nos pide, la regla de Gauss-Jordan nos pide que el siguiente número, este de la columna 2, este menos 1, lo convirtamos a 0. ¿Cómo hacemos para convertirlo a 0? Cogemos f de 1 más f de 2, que equivale 1. F de 1 más menos 1 negativo, pues se cancela y nos daría 0. En la siguiente columna, que es f de 1 nos vale menos 1, más f de 2, pues simplemente le restaríamos y nos quedaría 1. En la siguiente columna nos dice que f de 1 es 18 más menos 5, pues haríamos una resta y nos quedaría 13 positivo. Esta fila 2 la vamos a colocar tal y como está, 1, 2 y menos 5. En la fila 3, para la columna 2, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger f de 3 y le vamos a restar menos 2 por f de 2, porque este 2 lo tenemos que convertir en 0 acá. Aquí, en esta operación, primero hay una multiplicación, operamos la multiplicación. F de 2, que nos vale 1, por menos 2 nos daría menos 2. Y aquí f de 3 nos vale 2, 2 menos 2 nos daría 0. En la tercera columna operamos primero la multiplicación f de 2, que f de 2 nos vale 2, por menos 2 nos daría menos 4. Y aquí f de 3 nos vale 0, pues simplemente colocaríamos el menos 4. En la cuarta columna tenemos f de 2, que nos vale menos 5. Por menos 2, pues suma multiplicación de sin números por menos nos da más, nos daría 10. Más f de 3, que aquí está negativo, se cancela y nos da un total de 0. Para rellenar la siguiente matriz, bajaríamos todo lo de la columna 1, que es 1, 0 y 0. Bajaríamos toda esta columna porque ya la tenemos como dice Gauss-Jordan, 0, 1, 0. Y la siguiente regla nos dice que convirtamos este menos 4 en 1 para completar las diagonales de 1, que dice Gauss-Jordan. Entonces, esa fórmula sería, aquí tenemos menos 4, sería f de 3 sobre menos 4. Simplemente menos 4 dividido en menos 4 nos daría 1. Aquí en la siguiente columna o última tenemos f de 3, que es 0, dividido en menos 4, pues nos daría 0. Simplemente la fila 2 completaríamos tal y como está, 2 menos 5, y aquí tenemos 1 y 13. Así rellenaríamos esta matriz 3 por 3. Para completar esta matriz bajaríamos la columna 1 tal y como está, 1, 0 y 0. La columna 2 también tal y como está, 0, 1 y 0. Aquí esta regla nos pide que convirtamos 1 y 2 en 0. Pues simplemente vamos a coger f de 1 menos f de 3, porque f de 3 vale 1. Y 1 menos 1 nos daría 0. En la siguiente columna dejaríamos f de 1, que f de 1 vale 13, menos f3, que vale 0, pues simplemente nos daría 13. La fila 2
nos pide que convirtamos este 2 en 0. Entonces sería f de 2 menos 2 veces por f de 3, que f de 3 nos vale 1, 1 por 2, aquí hay un menos 2 pues nos daría menos 2, y este 2 está positivo pues nos quedaría en 2. Para la siguiente columna nos pide f de 3 nos vale 0, por menos 2 pues nos daría 0, y aquí solo colocamos el f de 2, que el f de 2 saldría valiendo menos 5, y esta última columna la dejaríamos tal y como es, 1 y 0. Y el valor de x sería 13, el valor de y sería menos 5 y el valor de z sería 0. ¿Cómo haríamos para averiguar si estos números son verdaderos? Pues simplemente cogeríamos cualquier función que tenemos arriba y reemplazaríamos los valores. Tenemos que para x este nos vale 13, ponemos el valor de x menos y, que aquí menos y nos vale menos 5. Haríamos simplemente una multiplicación menos 0 que vale z. Aquí vale z. Esto es igual a 18. ¿Por qué? Menos por menos nos daría más y 5 más 13 nos daría 18. Ahí comprobaríamos que estos números de acá son los verdaderos. Muchas gracias.